Profesora, lo mismo me sucede a mí, no tengo nada cargado en la plataforma. Pero hago la pregunta nuevamente. Sí, ¿qué te aparece en plataforma? ¿Qué grupo te aparece? Si te aparece la tecnología, de administración, ¿cómo te aparece? ¿Sí? Porque es posible que estemos hablando, es que los dos grupos se llaman grupo A y es de mediciones ambientales, ¿sí? Pero uno es de la administración, o sea, de la profesional, del ciclo profesional, y otro es del ciclo de tecnología. Entonces, quiero también que empiecen a revisar esa parte porque con el de ciclo profesional empezamos en la otra semana, entonces pues yo obviamente a ellos no les he colgado nada. Entonces, revisar esa parte para que no genere confusiones. No, nosotros hacemos parte del grupo tecnológico. El grupo tecnológico, ok. Bueno, listo. Entonces, el grupo tecnológico ya tiene cargadas, tiene la prueba diagnóstica y tiene las actividades que hemos realizado antes. ¿Ya? Les preguntaba por el tema de las grabaciones porque, si se dieron cuenta, me tocó subirlas a YouTube y ponerles el link ahí para que ustedes puedan ingresar a ellas. Porque las grabaciones quedan muy extensas, muy pesadas y no se logran subir. Y en la nube, pues la verdad, si doy grabar en la nube, no las encontramos después. Entonces es más complicado todo para ustedes. Bueno, voy a proceder, vamos a comenzar la clase de hoy y pues cuando terminemos también podemos dar paso a resolución de preguntas y de inquietudes que tengamos. Listo, entonces la semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que era la unidad 1, pero ahora vamos a continuar con la temática para la unidad 2. ¿Sí? La unidad 2. Entonces, habíamos conversado que eran las mediciones, ¿cierto? Estábamos hablando de qué eran las mediciones y el muestro ambiental. ¿Sí? Mediciones y el muestro ambiental. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Qué significaba eso para nosotros? Nosotros cuando necesitamos medir, ¿sí? Cuando estamos hablando de niveles de contaminación, por ejemplo, necesitamos medirlo. Si estamos hablando de niveles de ruido que generan contaminación, necesitamos medirlo, ¿sí? No podemos decir, ah, no, este ruido sí me está generando contaminación y este no, no. Hay que hacer una medición, ¿ya? Hay que hacer una medición. Para eso hay diferentes instrumentos y hay diferentes actividades para llevar a cabo esto que nosotros deseamos tener un registro, ¿sí? De cuál va a ser la medición de eso. Y cuando hablamos de muestreo, pues ya habíamos hablado que el muestreo era tomar una pequeña parte de lo que significaba el todo y que de lo que comprendía el todo para poder analizarlo ya más de forma particular en laboratorio. Pero ese muestreo y esa muestra debía ser acorde al todo, ¿sí? Que respondiera y que fuera afín a todo lo que iba a hacer esa muestra. Entonces, primero tenemos que conocer cuáles son las variables meteorológicas, ¿sí? En esta segunda unidad vamos a estar hablando de las variables meteorológicas, cuáles son y cómo nos afectan, ¿sí? Cuáles son y cómo nos afectan. Una de las variables es la intensidad solar, ¿sí? La intensidad solar. Voy a... Okay. Una de las variables es la intensidad solar. Resulta que está la temperatura, ¿sí? La temperatura. ¿Qué concepto tenemos de la temperatura? A ver, ¿quién puede participar? ¿Qué podemos decir que es temperatura? Se quedaron callados después de todo. Vamos a preguntar entonces para saber si están o no están conectados. Profe, la temperatura no es como esa radiación, por decirlo de esa forma, que te genera, o sea, que puede ser alta o baja, y que al ser muy alta, pues puede generar consecuencias.
Voy a dar una pista. Bueno, la temperatura es una magnitud, ¿sí? Es una magnitud. Entonces, ¿qué sería con esa pista? Profe, puede ser las variables de las calores, entre frío y calor, como tal la magnitud de eso. Pero ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Entonces, estamos Es hablando la de variación intensidad. del ambiente, profe. Hablamos de intensidad Calor, solar. frío, aló, profe, ¿Sí? es la variación del ambiente. Hola, sí. Ahora Es la sí. magnitud entre calor y frío. Ok. Mire que ahí hay dos conceptos. Uno es el de intensidad solar, ¿cierto? Y el otro es de la temperatura. ¿Qué podemos decir de intensidad solar entonces? Puede ser la intensidad solar, es aquella que se representa por mucha calor o mucha exposición al sol. Puede ser Ujú. una de las intensidades solares. Y Entonces, pues la temperatura, ajá. listo. Sí, sí, no, sí. Entonces, la intensidad solar hace referencia a, ¿qué? A esa radiación solar, ¿cierto? ¿Y qué es la radiación solar? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la radiación solar? Del sol. Del sol, ¿cierto? Entonces, esa energía, Radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol. lo que emite el sol, ¿cierto? Lo que emite el sol. Entonces, la temperatura, ¿qué vendría siendo? La temperatura es una magnitud, es una medición de qué? De esa intensidad solar, ¿sí? De esa intensidad solar. Por eso es que la temperatura es variable dependiendo también de lo que se vaya produciendo con el calor, ¿sí? Con el calor. Entonces, la temperatura, podemos decir que varía, ¿sí? Es una es una magnitud. ¿Cómo la medimos? ¿Cómo medimos la temperatura? ¿Con qué mediríamos la temperatura? Por ahí hay una canción que dice, sube, sube la temperatura. Ajá. ¿Con qué la medimos? Existen termómetros, existen mediciones para medirlos, como, a ver, manómetro es diferente. El Bueno, termómetro. el termómetro es uno de ellos. El termómetro, ¿cierto? Pero cuando nosotros hacemos referencia a la temperatura, hablamos de qué? De frío y de calor, ¿cierto? De frío y de Sí, calor. señora. Entonces, la temperatura, Álvaro, ¿nos ibas a comentar algo? Buenas noches, profe. De ambiente. Buenas noches. Bueno, me conecté a la clase porque a mí me llegó un correo que la clase con ustedes para el día 9 de octubre. Entonces, queremos saber el grupo de PBI de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, si esa información es veraz o teníamos que conectarnos hoy por este medio. No, eso estaba comentando ahora con tus compañeros, a los que les llegó el correo que empezamos la otra semana, ¿sí? Empezamos la otra semana, ¿ya? No tendrías que conectarte a la clase de hoy. ¿Por qué? Porque esta sería tu primera clase y ya para tus compañeros esta no es la primera clase. Entonces, te generaría confusión. Yo más bien creería que si es la primera vez que entras, esperes hasta la otra semana y empezamos el curso, ¿sí? Profe, yo me conecté la clase pasada y el grupo de PBI nos conectamos también con usted. Yeah. Pero ustedes, ahora hago otra pregunta, porque es que estoy todos los días recibiendo mensajes y correos donde los estudiantes me dicen, no me aparece nada en plataforma. Y yo, pero ¿cómo así? No, es que no me aparece nada en plataforma. Claro, porque si están en ese grupo a los que les llegó el correo, pues a pesar de que entraron a las clases, pues no les va a aparecer nada en plataforma. Porque si ese es el grupo que a usted le aparece en su plataforma, entonces
No sé, la verdad no sé. No sé si decirles que se queden o no sé si decirles que nos vemos la próxima semana. No, la verdad, a mí me aparece la materia en plataforma, pero todavía no han subido contenidos ni nada de eso. Entonces te aparece el grupo A de Administración y Seguridad de Salud en el Trabajo. Hoy estamos Sí, claro. con los compañeros de grupo A, pero de tecnología. Sí, sí. Listo, profe. Gracias Ok, por la listo, aclaración. Álvaro, no te preocupes. Y disculpe que lo Gracias haya a ti. interrumpido. No, perfecto, sino que precisamente estamos coordinando esta parte porque, bueno, tuvimos retraso, fue precisamente por eso, por todos los cambios que estamos teniendo. No sé si alguno Profe, más para los que, o sea, Ajá. para los que acabamos de ingresar, yo soy de la tecnología, pero la otra clase a mí nunca me llegó el link. Para los que acabamos de ingresar, ¿podemos seguir con la clase normal? ¿O tiene montada la clase en alguna plataforma o algo para poderla ver la clase anterior? La clase la estamos viendo hoy y ya después es que la subimos después que la vamos a subir a la plataforma. Pero en el momento esta es la clase. No, yo hablo de la clase anterior, o sea, para los que no pudieron ingresar, o sea, para mí, o sea, en mi concepto, para los que yo no pude ingresar la primera clase porque nunca me llegó el link de ingreso. Ah, pero la primera clase sí la tienen ahí, la tienen subida en plataforma. Esa sí Bueno, la tienen. listo. Voy a ver si me comunico con la universidad para que me asignen el ingreso de la plataforma como tal de todo lo que está montado, porque todavía no veo nada visible ahí. Por eso, pero tú estás ¿en qué grupo? Yo aparezco como en la tecnología, profe, yo no soy en la administración. Ya. Ay, no, qué Profe, enredo. muchas gracias. Feliz noche a todos. Dios me los bendiga. No, gracias a ti. Disculpa las molestias más bien. No, profe. No se preocupen. Estamos para eso, para comprender que hay situaciones que tanto a ustedes como docentes y nosotros como sus estudiantes también se nos salen cosas de las manos, entonces eso es comprensible. Ah, bueno, no. Gracias. Listo, ¿algún otro tiene algún comentario para poder continuar con la clase? Profesora, una pregunta. Sí. ¿Quién puede pasar el enlace del grupo de WhatsApp? Lo que pasa es que hay muchos estudiantes que no estamos ahí metidos y hay cosas que no nos enteramos por eso. Vamos a pasarlo. Profe, otra cosa. ¿Cómo es que hacemos para...? Lo que pasa es que aquí ya me estoy dando cuenta que hay varios que están acá y están, o sea, y no son de acá. En ese momentito. Vamos a pasar el enlace. Es que este lo creó una de las compañeras, no sé. Para pasar el enlace aquí. No sé cómo pasar. La administradora es Tatiana. No sé si Tatiana pueda pasarnos el enlace. Chicos, Sí, señora, la escuchamos, profe. ¿quién puede pasarle el enlace? Creo que Tatiana es la que aparece como... Parece que esa compañera no está aquí. Si no está, profe, no ha asistido a clases el día de hoy, por eso es que no. Bueno. Y algunos de los que están en el grupo no pueden pasar o copiar el enlace de invitación, o tienen que ser la administradora como tal. Es que yo estoy tratando de ver si te lo puedo mandar, pero no me sale para mandártelo. No sé, alguno de los compañeros, ustedes saben más de tecnología a veces que yo.
Ella lo tiene administrado como si fuera ella la única que puede hacer los cambios. Profe, pero se le puede pasar el número de la compañera y que le escriba para que le pase el enlace del grupo. Bueno, escríbanle, porfa, para salir de eso ahora. ¿Y cuál es el número de la muchacha? ¿O escribimos aquí o cómo se hace? El número de ella es 302 242 1665. ¿302-242-1645? 65. Ok, gracias. Listo. Ok, listo, vamos a continuar entonces antes de... Ahí están colocándote en el chat número de la compañera. Entonces, estábamos revisando que tenemos ciertas variables meteorológicas dentro de las cuales podemos hacer diferentes mediciones. Por eso conversábamos y hablábamos ahorita en especial, ahora sí, en especial estuvimos hablando de la temperatura y estuvimos hablando de lo que es la intensidad solar. Entonces, de la temperatura que decíamos, que es una magnitud, ¿sí? Es una medida que nos va a ayudar a medir esa intensidad de calor, ¿sí? Que tiene algún cuerpo, cualquiera que sea, ¿sí? A medir esa intensidad o cantidad de calor que posee un cuerpo, ¿sí? Y por eso hablamos de frío y de calor. Eso lo hacemos referencia con la temperatura. Entonces hablamos ahorita que la temperatura la vamos a medir ¿con qué? Con un instrumento. ¿Ah? ¿Ese instrumento cuál es? El termómetro. Es el termómetro. Es el que nos permite a nosotros saber cómo está la temperatura en ese momento. O sea, esas mediciones de esa intensidad. Entonces, debemos tener en cuenta la radiación solar. ¿De dónde viene esa radiación solar? Pues de la energía emitida por el sol, ¿sí? La energía emitida por el sol se puede relacionar y decir que la radiación solar, pues son esas emisiones que vienen del sol, ¿sí? Del sol. Hablamos de radiación electromagnética. ¿Cómo sería eso de radiación electromagnética? ¿Qué podemos decir? Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, pienso que cuando se habla de relación, se perdió la imagen. Radiación electromagnética, cuando se miden frecuencias altas o bajas. Ajá. Sí, como radiaciones ionizantes y no ionizantes como tal. Entonces, ¿sí? Podemos decir en palabras, pues que podamos todos entender que si esa es una variación, ¿cierto? Si está alta, está baja, ¿sí? Entonces, Sí. Para poder tener una igualdad, ¿sí? Una igualdad, eso es una variable que se puede, las variables normalmente tienen un comportamiento alto, bajo, ¿sí? Tienen un comportamiento de esa forma. Entonces, esas radiaciones electromagnéticas, ¿de dónde vienen? Vienen de lo mismo, ¿sí? Vienen del sol, ¿ya? Vienen del sol, pero eso nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos también medirlo. Por eso es que hablamos de ondas, de longitud de ondas, ¿sí? Hablamos de microondas, ¿sí? Esas son radiaciones electromagnéticas. Lo que
tienen microondas en su casa, eso es una radiación electromagnética. Se llama así microondas, es por eso, porque son radiaciones electromagnéticas muy pequeñas, ¿sí? Muy pequeñas. Por eso es que usted ve que el horno microondas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el horno microondas? Cuando emite esas radiaciones electromagnéticas, que serían micro, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el horno microondas, por ejemplo? Produce una calor para poder calentar los alimentos. Calienta la Exactamente. comida. Exactamente, ¿sí? ¿Y por qué le dicen a uno, pilas y ten cuidado, que es que eso produce, ¿qué produce? ¿Qué dicen que produce el horno microondas? Cáncer por las radiaciones. Exactamente, entonces, ¿cómo medimos? ¿Cómo medimos? Para eso hay unos instrumentos, ¿verdad? Que nos van a servir para hacer esas mediciones. Entonces, nosotros, ¿por qué estamos interesados en realizar esas mediciones? ¿Por qué creen ustedes que nos interesa realizar esas mediciones? A nivel ambiental, estoy preguntando a nivel ambiental. ¿Por qué creen que nos interesa realizar ese tipo de mediciones? Pues para evitar afecciones en los trabajadores o así por las radiaciones, por culpa de las radiaciones. ¿Sí? Y no solamente en las radiaciones. Acordémonos que cuando nosotros estamos hablando de ambiente, tenemos que tener en cuenta nuestro entorno y también las poblaciones que coexistimos dentro de ese entorno, ¿sí? Hacemos parte de un ecosistema donde no solamente somos nosotros, sino también están los animales y las plantas. ¿Ustedes qué creen que eso tampoco no le afecta a las plantas? Claro que sí, ¿sí? Claro que sí. Diferentes longitudes de onda, ahí lo tienen, ¿sí? Hay una diferencia entre irradiación o irradiancia. ¿Qué creerían ustedes que puede ser eso? Ya hablamos que era la radiación, ¿cierto? Es emitir, ¿sí? Emitir esas oscilaciones que tenemos de energía, ¿cierto? Y cuando hablamos de intensidad solar, ¿qué decíamos ahorita? Que era también lo que emitía el sol, ¿sí? La energía que emitía el sol. ¿Quién puede decirnos qué significa esa WM2? Buscarla, a ver. ¿Con qué medimos nosotros normalmente cuando nos llega la energía? ¿La energía se mide en qué? Vatios. Voltios. No. Voltios. En vatios, Voltios por metro. sí. Entonces aquí si son los vatios, ¿qué sería? Vatios por metro cuadrado. Ese es para medir la irradiancia o la intensidad solar. ¿Sí? La magnitud. Es la unidad, sí. La unidad es vatios por metro cuadrado y nos sirve para medir qué intensidad solar o la irradiancia, ¿sí? A lo que llamamos irradiancia. La temperatura, como ya habíamos mencionado, ¿sí? La temperatura, ay, me salí. Bueno, pero vamos a darle nuevamente compartir para poder compartir el video y en el video vamos a ver un video acerca de la temperatura y su elemento de medición. Entonces, ¿cómo se usaría un termómetro? Con este vídeo aprenderás a utilizar correctamente un termómetro. Un termómetro sirve para medir y mostrar la temperatura ambiente. Conocer la temperatura ambiente de los... Entonces, un termómetro nos sirve a nosotros para aquí. En este Para caso, medir las temperaturas. exactamente, en este caso se habló de la temperatura ambiente, ¿cierto? Cuartos te permitirá ajustar la potencia de tu calefacción en función de tus necesidades. Una buena manera de no consumir más energía de la necesaria.
El tipo de termómetro más común es el termómetro de mercurio. El mercurio dentro del tubo de cristal es sensible al calor. Cuando la temperatura aumenta, el volumen de mercurio aumenta, lo que Tener hace en cuenta que hay mercurio dentro diversos tipos de termómetros, profe, también. Sí, sí, claro que sí. Las marcas a lo largo del tubo permiten medir la temperatura. Actualmente existen termómetros electrónicos muy precisos que facilitan su lectura a través de una pantalla. La temperatura recomendada para una vivienda es de 19 grados durante el día y de 16 grados por la noche o cuando la casa esté vacía durante el día. Si te ausentas durante el día, puedes bajar aún más la temperatura para reducir el consumo de energía. Ten en cuenta que no deberás colocar el termómetro sobre una pared fría. La temperatura indicada podría no ser la correcta. Idealmente deberás colocar el termómetro lo más cerca posible del centro de tu casa. Puedes encontrar termómetros en las tiendas a partir de 2 euros. Ahora ya sabes cómo utilizar correctamente un termómetro. Sí, esto es algo sencillo. Esto es algo sencillo lo que nos estaban compartiendo acá del termómetro. Entonces, lo que tú decías, hay varios. Cuando nos comunicamos con alguien, no hay mejor sentimiento que saber que nos estamos haciendo. Entonces, para irradiancia, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el instrumento? Mírenlo acá. Se llama el piranómetro, para medir la intensidad. ¿Para qué nos sirve esto? La irradiancia, o sea, hablamos de irradiancia, ya sería la magnitud, ¿sí? La magnitud. ¿Con qué lo vamos a medir? ¿Con qué lo vamos a medir? Con el piranómetro. ¿Y cuál es la unidad de medida? Acabamos de decir los vatios sobre metros cuadrados. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a medir la intensidad solar, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a estar? También se habla del índice de luz UV. También se habla de índices de luz UV. ¿Qué relación hay? ¿Qué relación hay entre lo que es la radiación solar y la luz UV? ¿Cómo, profe? Me repite que no escuché bien, qué pena. ¿Qué relación hay entre luz solar, radiación solar y luz UV? En mi concepto, ambas son emitidas por el sol. Sí, muy bien. ¿Qué más? Por ahí viene la cosa. Porque es uno de los tipos de radiaciones que produce el sol, ¿no? Sí, ajá. Vamos diciendo, chicos, digan. Pues la diferencia puede ser, profesora, estar más propenso a las radiaciones como tal, o sea, estar más expuestos a ellas. Entonces hay diferencias entre las dos. Puede ser que uno esté menos expuesto y pues no le puede afectar absolutamente nada. Y hay otras que están absolutamente más expuestas a esas radiaciones, digo yo acá. Hombre, la luz UV, lo que nosotros llamamos luz UV o rayos ultravioletas, son una radiación solar, ¿sí? Son una radiación solar. O sea, pudiéramos decir que es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la radiación UV o ultravioleta es también energía. Es también esa energía que se está emitiendo, ¿ya? Que se está emitiendo. Es un tipo de rayos ultravioleta, ¿sí? Nosotros normalmente conocemos los rayos ultravioletas. Entonces, cuando hablamos de la radiación solar o luz UV también, estamos hablando pues prácticamente de lo mismo, ¿sí? De lo mismo. El piranómetro, vamos a ver un videito acerca del piranómetro. Pero me toca dejar de compartir para poderles mostrar el video con el sonido. Profe, entonces la radiación solar y la radios UV serían lo mismo. Sí, sí, lo que pasa es que cuando hablamos de rayos ultravioleta, son varios, ¿sí? Son varios.
Son varios. Vamos a ver, lo que pasa es que me toca siempre salirme para poder compartir los videos, porque para poderlos dejar que me queden con audio. Profe, ¿hasta cuándo hay plazos para la prueba diagnóstica? La prueba diagnóstica queda hasta el final de todo el programa, o sea, de la clase, pues. Ah, ok, Listo, profe. aquí ya están viendo la pantalla. Sí, señora. Ok. Entonces, el piranómetro, ¿qué hace? Mide la cantidad de radiación solar total. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Entender si las condiciones meteorológicas son favorables o no para la dispersión de contaminantes. Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Cómo así que la dispersión de contaminantes? Imagínense todo lo que llega al ambiente. Imagínense todo lo que llega al ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ayuda, por eso dice, favorable o no. ¿Qué pasa con esos rayos ultravioletas y con los contaminantes? ¿Quiénes favorecen y quiénes no? Por ejemplo, los CFCs que están contenidos en los aerosoles, cuando dañan, pero cuando dañan la capa de ozono, sí, que es esa barrera, gran barrera que nosotros tenemos, ¿qué sucede ahí? Se permite y se permea y deja que pase todos esos rayos, ¿sí? Todos esos rayos. Por eso dice que puede ser favorable o no para esa dispersión de los contaminantes. Entonces, imagínense los contaminantes, como le permite estar, así va a dispersarse por todo el ambiente. ¿Listo? Ahora toca dejar de compartir. Ay, Dios mío. Curso de Meteorología General. Existen diferentes instrumentos de radiación y en este video introduciré al piranómetro de Molgorzynski o solarímetro. Historia. En el año 1913, la empresa Kippen Sonnen dio origen al instrumento al fabricar una termopila formada por termopares. Pero esta acción surgió a partir de los diseños ejecutados por el Dr. Moll, el cual estudió en la Universidad de Utrecht. Pero no fue hasta 1923 cuando el Dr. Moll logró captar la atención de los ejecutivos de la compañía para dar origen al instrumento. El solarímetro es un instrumento de lectura directa. ¿Por qué? Porque nos va a dar los valores instantáneos. Si queremos calcular la radiación incidente, vamos a tener que orientarla hacia el Sol. Y si queremos calcular la radiación reflejada, vamos a orientarla hacia el suelo. Pero debemos tener cuidado en esta parte, ya que la sombra no debe afectar al procedimiento. Debe estar a una altura de 1 metro. ¿Cómo usar el solarímetro? Bueno, necesitaremos de un multímetro o multitester, el cual va a estar conectado al solarímetro y va a medir lo que registra el elemento sensible. Vean la diferencia entre los instrumentos que nos están mostrando. Por eso dice, este es un instrumento de lectura directa, ¿sí? Se va a colocar como directamente hacia el ambiente para hacer la medición.
para medir corriente, profe, ¿cierto? Es como... El solarímetro cuantifica la radiación global, directa y difusa. Para evitar el enfriamiento producido por el viento y el efecto de la contaminación sobre los sensores, estos se van a aislar mediante una doble cúpula de vidrio, la cual va a tener forma de una semiesfera. Dentro de esta doble cúpula de vidrio, como se señala con la flecha roja, se va a encontrar el elemento sensible, que va a estar conformado por 28 láminas de magnesio ennegrecidas que van a formar termocuplas. Las termocuplas miden la diferencia de temperatura en función de la radiación solar global. Las horas en las que se registra son las 10, 1 y 4 y las horas sinópticas. Los datos obtenidos en la estación La Molina están expresadas en milivoltios. Tenemos que hacer uso de esta fórmula anaranjada para poder hacer uso de ellas. Gracias. Entonces, ¿para qué nos servía el piranómetro? Para revisar, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de medidas. También tenemos el pilgeómetro y el heliógrafo. ¿Para qué nos sirve cada uno? Para hacer esas mediciones de la intensidad, del brillo y la duración de los rayos solares durante el día. Imagínense usted, que usted se pone a pensar, ¿para qué me sirve a mí medir los rayos solares durante el día? ¿Cómo creen que cuantifican y hablan de calentamiento global? ¿Cómo podemos hablar con propiedad de calentamiento global? ¿Cómo podemos hablar con propiedad de cambio climático? ¿Sí? Para nosotros hablar de esos dos conceptos, pues nosotros necesitamos revisar todas las mediciones que se hagan con respecto a esto. Estuvimos viendo los termómetros, pero si hablamos del suelo, ¿sí? Del suelo, tenemos termómetros específicos, ¿sí? Específicos para esto. Si ven la diferencia entre un termómetro de medición de temperatura a hacer de temperaturas en el suelo, podemos tener diferentes termómetros. Entonces, cuando hacemos la temperatura de los suelos, ¿para qué nos sirve eso? Eso nos sirve para determinar cómo van a ser las condiciones y si es posible el desarrollo de ciertos microorganismos a nivel de suelo y del desarrollo de las plantas, ¿ya? Hay cultivos que no se dan en todas las regiones y eso va ligado, el tema de la temperatura va ligada al tema de los suelos, ¿sí? No es lo mismo usted cultivar en la Sierra Nevada de Santa Marta a usted cultivar en la zona bananera, ¿sí? O usted cultivar en el interior del país a cultivar acá. Hay una relación entre el suelo, ¿sí? El suelo que va a encontrar en esa región va ligado a la temperatura que va a encontrar allí. Eso es lo que nosotros llamamos los pisos térmicos, ¿ya? Lo que llamamos los pisos térmicos. Hay termómetros especiales para realizar esas mediciones. ¿Para qué nos van a servir a nosotros? Para tener en cuenta cuáles son los cultivos, por ejemplo, que podemos realizar allí. También nos sirve para revisar cómo puede ser el proceso de descomposición de ciertos agentes contaminantes o de descontaminación de ciertos suelos. Tenemos termómetros para el aire, que fue el que vimos en el video, y nos ayuda a realizar las mediciones ambientales, ¿sí? La temperatura ambiental. Una cosa es la temperatura ambiental, otra cosa es la temperatura corporal, ¿sí? Otra es la temperatura que estén manejando los alimentos, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, este que vemos aquí, más que un termómetro, se llama termohigrómetro. ¿Qué hacen estos equipos como este que estoy señalando? Por un lado me miden la temperatura, ¿sí? Y por otro lado me miden lo que es la
humedad relativa, ¿sí? La humedad relativa. Entonces, nos ayudan a mantener ambientes controlados, ¿sí? Nos ayuda a mantener ambientes controlados. Por ejemplo, ¿dónde se usan estos? Donde hay equipos que puedan ser susceptibles a los cambios de temperatura ambiente y a la humedad relativa. Tenemos estos termómetros que son también para medir en el agua, ¿sí? Para medir en el agua. También nos ayudan a medir el pH, ¿sí? Dependiendo el pH que encontremos, podemos hacer mediciones también con estos termómetros en el agua. Podemos hablar de otra variable y es la presión atmosférica y el viento. Es otra variable meteorológica. ¿Qué dice ahí? La presión atmosférica y el viento. Entonces, el aire es un fluido como el agua. ¿Dónde está el aire? ¿Y por qué está compuesto el aire? ¿Por qué creen ustedes que está compuesto el aire? Por oxígeno. 2 moléculas de oxígeno. 2 moléculas de oxígeno. No. Ah, mentira, me equivoqué. De oxígeno no. Entonces Estaba podemos pensando decir en que el dióxido de carbono. en el aire como tal, tiene un montón de elementos. Entre ellos encontramos que el oxígeno, ¿qué más? Tú dijiste el carbono, ¿qué más? Estaría compuesto por varios gases, muchos gases, ¿no? Sería. Ajá. De la tabla periódica hay un montón, ¿cierto? Hay un montón por lo que está compuesto el aire. ¿Por qué se dice que el aire es un fluido? Porque el aire no es estático. Se habla del aire como un fluido porque el aire no es estático. El aire está en constante movimiento. ¿Sí? El aire pesa. ¿Qué decimos? Sí, pesa. Entonces, cuando hablamos de presión atmosférica, ya estamos hablando de esa medición que le vamos a hacer a ese aire, esa presión que se ejerce. La fuerza que ejerce el aire sobre la superficie. Exactamente. Vuélvelo y repítelo un poquito más fuerte. La fuerza que ejerce el aire sobre la superficie. Sobre la superficie, pero ¿cuál superficie? Terrestre, pues. Sobre la Tierra. Entonces, eso que hay entre la atmósfera, recordemos donde nosotros nos encontramos, estamos en la litosfera, ¿sí? Nosotros estamos en la litosfera, nosotros estamos en la parte de abajo, ¿sí? Estamos en lo que llamamos tierra, eso se llama litosfera, y nuestra parte superior se llama atmósfera, ¿sí? Atmósfera. Entonces, lo que hay entre esa atmósfera y la litosfera, ese aire que está contenido allí, para medirlo, le llamamos presión atmosférica, ¿sí? A esa fuerza que hay entre ese punto y el otro le llamamos presión atmosférica, ¿sí? Columna de aire sobre cualquier punto o superficie, claro, ¿sí? Se habla de una presión atmosférica. Mire las equivalencias, ¿sí? Mire las equivalencias. Eso es muy complicado a veces de poderlo traducir, ¿sí? Pero cuando hablamos de PATM, es la medición para la presión atmosférica. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Qué utilizamos para medirlo? Utilizamos un barómetro, ¿sí? Utilizamos un barómetro. ¿Para qué? Para que ellos nos den a nosotros cuál es esa presión absoluta que ya hay en una atmósfera o punto dado, en un momento dado, ¿sí? En un momento dado. Hacemos la medición en ese momento. Se conoce también como presión barométrica, ¿sí? Y ya entonces estamos hablando de que la masa de aire, entonces ya hablamos de que el aire pesa, ¿sí? Hablamos de que el aire pesa y hablamos de lo que... Espérenme un momentito.
Están haciendo ruido acá en la casa. Entonces, nosotros aplicamos una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza es la que hace la presión y por eso necesitamos hacer la medición, ¿sí? Necesitamos hacer la medición. Entonces, ¿sobre qué se va a hacer? Sobre los objetos que se encuentren en contacto con con la tierra. Hay que tener en cuenta el nivel del mar. No va a ser lo mismo realizar una medición de la presión atmosférica en un ambiente diferente al mar. Por eso es que siempre hablamos, mire que cuando la gente va a Bogotá, ¿qué sucede cuando la gente va a Bogotá? Está más alto del nivel del mar, algo así. Ajá, y decimos, ¿le afectó qué? La altura. La altura, entonces hay una relación entre lo que es la presión atmosférica y la altura, ¿sí? Y la altura. De más altura, más presión. Disminuye la presión cuando hay más altura. Sí. Y hay, o sea, hay menos... Aumenta a medida de que aumenta la altura, disminuye la presión atmosférica. Porque recordemos que la presión atmosférica está caracterizada porque esa medición que hay entre la atmósfera y la litósfera. Entonces, la litósfera sí es lo que nosotros estamos sobre el piso que estamos pisando, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, cuando estamos a mayor altura, ¿por qué? Porque decimos que Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿hay más o hay menos? Hay menos. Hay menos, ¿cierto? Hay más cuando estamos ¿dónde? Cuando estamos por acá por la costa. Cuando estamos al nivel. Por la temperatura. Cuando estamos a nivel del mar. Entonces, los barómetros. Vamos a ver un videito pequeñito. Pero entonces me toca revisar acá para... De tu pele. Hola, soy Katy Pimpa. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces, el barómetro, un instrumento, ¿verdad? ¿Nos sirve para qué? Para medir la presión atmosférica. Se inventó ya hace muchísimos años, en 1643. La presión que existe dentro de la atmósfera de un planeta. Es lo que decíamos ahorita, entre la atmósfera y la litosfera. Indicador del clima de una presión, de una región. Cambios en la atmósfera afectan el clima, lo que decíamos ahorita, ¿sí? Afectan el clima, es más, lo decían ustedes ahora. Se utiliza para pronosticar el clima. Mire, los cambios que se están teniendo, los cambios que se tienen, se pueden predecir y por eso se puede decir si el clima va a cambiar o no. Hablamos de un hectopascal. Hay barómetros de mercurio, análogos, digitales. Un tubo de vidrio y hacían que el mercurio se subiera. Pero fíjense que el mercurio es tóxico y por eso se han ido prohibiendo. Ahora se utiliza otro con una, esos son los que hablamos de cápsula anaerobia.
Ahora los digitales, mayor precisión y rapidez. Registros añadidos como viento y vamos a ver esto también. Hoy hablaremos acerca de la presión atmosférica, como concepto general, sus unidades de medida, al igual que los instrumentos utilizados para medirla y monitorearla. Sin embargo, antes de iniciar con el tema, este video está patrocinado por Terapia Visual Aeronáutica, medicina de aviación aplicada a la oftalmología. No es un secreto que para llevar a cabo una operación aérea segura y eficiente, el sistema visual del piloto debe estar en condiciones óptimas de salud. Por eso, revisa tus ojos solo con expertos en el campo de la salud visual. ¿Qué es la presión? Pues bien, la presión se define como la fuerza aplicada de forma perpendicular sobre una superficie por unidad de área, siendo esta su fórmula. En palabras más simples, la presión mide cómo se distribuye una fuerza aplicada sobre un área. Ahora, a partir de esta fórmula podemos sacar algunas conclusiones, tales como que a mayor fuerza tendremos una mayor presión, o que a mayor área tendremos una menor presión. Veamos a continuación un par de ejemplos para afianzar mejor el concepto de presión en general. Supongamos que tenemos una superficie de nieve, y aquí encontramos dos personas. Ambas tienen un peso de 80 kilogramos, con lo cual la fuerza que aplicarán al estar parados sobre la nieve será la misma. Sin embargo, la diferencia es que la persona de la izquierda está utilizando zapatos normales. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones. Mientras que la persona de la derecha está utilizando calzado especial para la nieve que tiene una suela mucho más grande. Con esto entonces podemos concluir que la persona de la izquierda está repartiendo los 80 kilogramos de peso en un área más pequeña, en comparación con la persona de la derecha. Aplicando entonces la fórmula de presión que vimos anteriormente, al tener un área más pequeña tendremos una mayor presión, mientras que en el caso de la derecha, con un área mayor tendremos una menor presión. Es por esto que la persona de la izquierda tenderá a hundirse más en la nieve en comparación con la persona de la derecha, ya que está repartiendo su peso en un área más pequeña. Ahora, habiendo entendido el concepto general de presión, pasemos con la presión atmosférica. Sin embargo, antes, recordemos cuáles son las propiedades del aire. Como sabemos, el aire es un fluido compuesto de varios gases, como ya dijimos en videos anteriores, y por lo tanto, este cuenta con ciertas propiedades. Específicamente, y las más relevantes, son la temperatura, la presión, la densidad y la humedad. En este video en particular nos vamos a centrar en la presión. Sin embargo, hay que mencionar que todas estas propiedades están directamente relacionadas entre sí. Es decir, que un cambio en una de ellas va a constituir un cambio en las demás. Dicho esto, veamos ahora sí qué es la presión atmosférica. Esta se define como la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre, y se produce debido al peso de la columna de aire que se encuentra directamente encima de una cierta superficie. Ahora, en principio, este parece un concepto bastante abstracto, ya que en la práctica parece que el aire no tiene peso. Sin embargo, la realidad es que el aire tiene masa, y por lo tanto, la gravedad terrestre hace que tenga un cierto peso. Esto significa entonces que cada molécula de aire ejerce un cierto peso sobre la superficie terrestre, y eso es lo que sentimos como presión atmosférica. Por este motivo entonces, la presión atmosférica dependerá de la cantidad de aire que haya encima de la superficie ejerciendo peso sobre ella. Ahora, podríamos preguntarnos, si el aire tiene peso, ¿por qué no sentimos que nos comprime contra la superficie de la Tierra? Pues bien, la respuesta es que, como en todos los fluidos, esta presión atmosférica actúa de igual forma en todas direcciones. Por lo tanto, entonces, se distribuye de forma equitativa alrededor de los objetos que se encuentran dentro del fluido, en este caso, el aire. Es por este motivo principalmente por el cual no sentimos la presión atmosférica conscientemente. Ahora, ya que entendimos el concepto de presión atmosférica, veamos qué unidades de medida se utilizan para esta.
Como ya dijimos, la presión es fuerza sobre área. Por lo tanto, las unidades de medida a utilizar deben tener en cuenta esta relación. En el sistema internacional se utiliza el pascal, donde un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, como podemos ver, unidad de fuerza sobre unidad de área. Sin embargo, en meteorología, para medir la presión atmosférica se suele utilizar el hectopascal, donde un hectopascal es igual a 100 pascales. Ahora, aparte de esta, también existen otras unidades de medida, tales como las libras por pulgada cuadrada, utilizadas normalmente en Estados Unidos, los milibares, El micrófono pulgadas de fuerte. mercurio o los milímetros de mercurio. A continuación, veremos una serie de factores de conversión a utilizar entre estas unidades. Aquí, los más relevantes para la meteorología aeronáutica son la conversión. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuar. Entonces, ya vimos cómo funciona el barómetro y la medición que realiza. Hablamos de isobaras. Isobaras podemos hablar de zonas de igual presión. Entonces, ya estuvimos comentando, ¿sí? Estuvimos comentando qué era eso de la presión y a qué iba relacionado la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica va directamente relacionada con el cambio en el clima, ¿sí? El cambio en el clima. Esas variables climáticas las vemos relacionadas por esa presión atmosférica que se está ejerciendo. Entonces, hablamos de que se dividen en borrascas y anticiclón. Entonces, hablamos de anticiclón cuando son bajas y altas, ¿sí? Entonces, hablamos de una borrasca, es cuando. ¿Qué dice la imagen? Dice, el anticiclón es cuando hay isobaras separadas. Y borrasca profunda es cuando hay isobaras muy próximas entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las isobaras están, ¿no? Ajá. Bueno, según lo que entiendo, cuando las isobaras están más cerca entre sí es cuando se produce mayor presión o se producen las tempestades más fuertes. Sí, y viceversa. Y viceversa. Entonces, ¿qué son? Son estas líneas dibujadas. Básicamente son estas líneas dibujadas que se encuentran entre el uno y el otro, ¿verdad? Para ayudarnos a qué. Esto son las líneas que se dibujan ¿con qué? Con la presión atmosférica, ¿sí? Todo esto que está dibujado aquí quiere decir que allá hay presión. ¿Para dónde va a coger esa presión? ¿Sí? ¿Para dónde va a coger esa presión? Eso es lo que es una isobara, ¿ya? Encontramos zonas de igual presión, pero también encontramos zonas en que no van a tener la misma presión y por eso vamos a hablar del anticiclón y vamos a hablar de la borrasca, ¿sí? De la borrasca. Entonces, dice que el anticiclón es cuando hay isobaras separadas, que vemos estos que están aquí. Las vemos de coloreados de rojo, ¿sí? Quiere decir que ahí no están tan pegadas esas presiones. Y aquí sí están próximas entre sí. Entonces, hay conceptos como el viento y la lluvia, ¿sí? Conceptos como el viento y la lluvia. Todos estos son variables meteorológicas, de a lo que nos estamos haciendo referencia. ¿Y cómo afectan esas variables meteorológicas al medio ambiente, al entorno donde nosotros estamos? ¿Cómo funciona el tema de las lluvias? Bueno, el tema de las lluvias va muy ligado a lo que nosotros conocemos como el ciclo del agua, que es uno de los ciclos primordiales que tenemos en nuestro medio ambiente, ¿sí? Vemos que el vapor de agua que está en la mayoría de los cuerpos de agua, en los océanos, ríos, mares, ¿sí?
sube en forma de gas, ¿sí? Que es la forma de evaporación, ¿sí? Por la luz del sol hace que esos cuerpos de agua empiecen a evaporarse. Esos vapores de agua se acumulan en las nubes, ¿sí? Se acumulan en las nubes y allí viene el efecto en que empieza el tema de las lluvias y luego descienden, ¿sí? Pero hace parte el viento, es primordial acá. ¿Cómo va a ser qué función cumple el viento? Pues en transportar esas moléculas, ¿verdad? Y lleguen a la atmósfera. Cuando llegan a la atmósfera, por eso es que se producen esas nubes cargadas con agua, con esos vapor de agua, ¿ya? Aquí hablamos del fenómeno de la brisa y es la brisa marina. ¿Cómo funciona esto de la brisa marina? Lo mismo, viene el aire que está caliente, ¿sí? ¿De dónde sale ese aire caliente? Pues de la tierra que está caliente, ¿sí? De la tierra que está caliente. También ese aire que está caliente se acumula en las nubes, pero recordemos que ya habían, ¿qué forma? La forma del agua de forma gaseosa, ¿sí? Está cargado con agua, ¿sí? En esa forma, en forma gaseosa, y con la altura ese aire se enfría. ¿Qué pasa con ese aire? Desciende, baja, y es lo que nosotros conocemos como la brisa marina. Y por lo general esa brisa marina es una brisa fría, es una brisa fría, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mar es más frío que la tierra. Esa es la razón por la cual usted se para ahí en el camellón, en la primera, y se coloca allí y le pega esa brisa y la brisa es fría. La brisa marina, pero imagínense ahora de noche, ¿sí? De noche. También le llamamos terral. Entonces, fíjese que hace el efecto contrario a lo que habíamos hablado ahorita de la brisa, ¿sí? Ya el mar, en ese momento, en la noche, el mar está más caliente que la tierra, ¿sí? El mar está más caliente que la tierra. Entonces sube ese terral, ¿sí? Asciende y el aire en ese momento está caliente, pero con la altura también se enfría. Y empieza a descender ese aire frío y nuevamente empieza el ciclo. Pero hay algo interesante y es que dice aquí que la tierra se enfría antes que el mar. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos ver el efecto? Tenemos aquí otro instrumento para hacer esas mediciones, ¿verdad? Pero para hacer mediciones ¿de quién? Del viento, ¿sí? Vamos a empezar a revisar y a medir hacia dónde se dirige, a cuántos grados se va a dirigir y con qué velocidad lo va a hacer, ¿sí? Con qué velocidad lo va a hacer. La distancia total recorrida por el viento en relación con el instrumento y las ráfagas, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona ese anemómetro. Superficie como si estuviera. Muy buenas amigos y amigas de Ejedrón. Hoy volvemos a hablar de la seguridad de nuestra aeronave y de los fenómenos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar una jornada de vuelo cómoda y segura. Anteriormente hablábamos de las tormentas electromagnéticas y de cómo afectaban al control de nuestra aeronave. Pues bien, en el vídeo de hoy hablaremos de otro factor que determina si podemos volar de forma segura o no. Nos referimos evidentemente a la velocidad del viento. A diferencia de las tormentas electromagnéticas, que no podemos percibirlas de forma natural, la fuerza y velocidad del viento sí la sentimos, pero en más de una ocasión os veréis en el dilema de
¿Es seguro tratar de volar con el viento que tengo ahora mismo? La mejor manera de salir de dudas es con un anemómetro. Un anemómetro es un instrumento de medición de la velocidad del aire, y a través de la información que nos facilite el fabricante de nuestra aeronave acerca de la velocidad del aire que puede llegar a soportar, podremos compararla y decidir si un vuelo es seguro de ser realizado o no. Podemos consultar la velocidad del viento a través de internet, pero lo mejor es hacernos con un anemómetro, ya que es necesario conocer el estado del viento exactamente en donde vamos a realizar los vuelos. Conseguir un anemómetro es algo muy sencillo. En internet encontraréis muchísimas webs que ofertan una gran cantidad de modelos. En mi caso he optado por un modelo muy básico que me indica simplemente la velocidad del viento y la temperatura. Como consejo os diré que si estoy pilotando un Phantom 3, la velocidad del viento soportada para realizar un vuelo de forma segura ronda los entre 10 y 20 km por hora, que son aproximadamente entre 4 y 6 metros por segundo. A ver, evidentemente la máquina puede soportar muchísima más fuerza del viento, pero claro, ahí ya empezáis a poner en riesgo la seguridad de la aeronave o simplemente no poder obtener unas buenas tomas. Consultar con vuestro fabricante o elaborad vuestras propias tablas, pero desde luego mi consejo es que llevéis encima siempre el anemómetro, porque os evitaréis tener que haceros siempre la gran pregunta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya servido de ayuda y que os ayude a mejorar vuestros vuelos. Si os ha gustado ya sabéis, darle like, compartir, suscribiros y ¡buen vuelo! Amigos, gracias por visitar mi canal Sin Escala. En días pasados subí un video acerca de cómo interpretar un METAR de una forma muy sencilla, muy fácil. Y como ustedes saben, el METAR tiene un informe en específico que es el informe de viento. Por tal razón, hoy quisiera explicarles con qué instrumento se mide la dirección e intensidad del viento. Así que quédate en este video, dale a suscribirte para recibir más videos como estos. Uno de los factores que más influyen en la aviación es la medición del viento. Este fenómeno meteorológico es y seguirá siendo uno de los principales datos que debemos de verificar antes de iniciar un vuelo y tenerlo presente durante todo el desarrollo del mismo. Para ello se disponen de dos instrumentos, el cual mide la dirección e intensidad del viento. Los instrumentos utilizados para medir el viento son el anemómetro y las mangas de viento, siendo el anemómetro el que mide la velocidad y la manga de viento la dirección de donde proviene el viento. Tenemos entonces el anemómetro o anemógrafo. Este cumple un papel especial dentro del área de la meteorología para determinar las corrientes de aire a gran escala. A su vez, en aeronáutica les permite a los pilotos saber cómo les afecta el viento y cuándo está a favor o en contra. Existen varios tipos de anemómetros. Tenemos el de hélice, que es el más común y el más utilizado por su composición y su exactitud a la hora de arrojar los resultados. Se compone de una hélice de 3 puntos con una especie de cuencos en cada extremo y el mismo gira con el viento sobre su mismo eje. Además, este es el más usado en las estaciones meteorológicas. Este funciona según el dispositivo que se use. Medirá la intensidad del aire recibida sobre su hélice, alambre o cualquier otro dispositivo receptor de aire. Este lo recibe y transmite la información hasta el analizador de datos, en donde los datos son procesados y marcados en la pantalla digital o en el dispositivo analógico. También encontramos otros domésticos como el anemómetro portátil, como el que vemos en la imagen, el térmico que nos muestra la temperatura y el térmico perfilado que arroja la velocidad de viento y adicional la temperatura. Algo a tener en cuenta es que también encontramos el anemómetro de vuelo, que también se conoce como velocidad. Entonces, vimos un poco de cómo funciona, ¿sí? Este es el común y está estacionario. Lo vemos en la mayoría de casos en los aeropuertos. Y este es uno que ya es portátil y es mucho más fácil de verlo. Las nubes. ¿Qué son las nubes? Las nubes son formación, ¿sí? Que tenemos. ¿De qué? De toda esa irradiación, de toda esa intensidad que vimos, toda esa intensidad solar, de todo ese acúmulo que hay de gases y de gases evaporados, en este caso también hasta de partículas de agua, ¿sí? Y se forman las nubes, ¿ya? Se forman las nubes. No todas son iguales, tienen diferencias.
podemos hablar que eso nos ayuda a determinar cuál es su nivel de condensación y hablamos de los cúmulos, estratocúmulos, los nimbos, cumulonimbos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ellos van a estar determinados por qué cantidad de agua, ¿sí? Van a tener contenida. ¿Por qué las nubes son blancas o son grises? Ya esto es un efecto de la luz, ¿sí? Esto es un efecto de la luz. No sé si alguno tenga de pronto alguna otra razón o alguna otra idea. Hablamos de la precipitación. Ya la precipitación, ¿qué es? Se precipitaron lluvias, que dicen por ahí, ¿sí? Sale en las noticias. Precipitación de lluvias. ¿A qué hace referencia? La caída del agua que está en las nubes. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. Recibe diferentes nombres de acuerdo a intensidad y duración. Son de 3 tipos. ¿Cuáles son los 3 tipos? Anda, si estás callado, ya tú no tienes hambre. ¿Cuáles creen que son? Fuerte, media y baja. Esa puede ser, podemos hablar de precipitaciones fuertes, ¿verdad? Y eso va a estar determinado por la velocidad que tengan, ¿sí? Podemos hablar de precipitaciones moderadas o podemos hablar de precipitaciones débiles, ¿sí? Precipitaciones débiles. Las precipitaciones van muy ligadas al ciclo del agua. ¿Por qué? Porque es que ya estamos hablando aquí del enfriamiento del vapor del agua. ¿Y cómo surge ese enfriamiento? Primero, ¿de dónde viene ese vapor de agua? ¿Sí? Recuerden que ¿alguien quiere hablar? Bueno, entonces, viene muy ligado a lo que es el ciclo del agua. Recordemos que el vapor de agua, ¿cómo se crea? Se crea de ese calentamiento que hay de la superficie en los cuerpos de agua. Y así es como se forma el vapor de agua, ¿ya? Así es como se forma el vapor de agua. Entonces, las precipitaciones, ¿de qué van a ser? Pues, hombre, de agua también, ¿sí? De ese vapor de agua. ¿Cómo se miden esas precipitaciones del agua? ¿Cómo se miden esas precipitaciones? Con un pluviómetro, ¿sí? Con un pluviómetro. ¿Para qué nos sirve ese pluviómetro? Para medir, ¿qué cosa? Las precipitaciones. Entonces, normalmente, ¿dónde se ubican? ¿Dónde se ubican? Lo ubican en sitios estratégicos donde hayan estaciones meteorológicas para estar revisando cómo es ese comportamiento, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir? Y nos va a ayudar para ver qué cantidad de agua es la que va a caer. Podemos hablar de tipos de precipitación, hablamos del granizo, torrencial y granizo, torrencial y probable granizo, lluvias muy fuertes o torrenciales, lluvia fuerte, lluvia moderada, lluvia ligera, lluvia débil, lluvia muy débil y traza de precipitación. Traza de precipitación es esa cuando nosotros decimos, uy, que se siente una humedad bastante alta, ¿sí? Y que uno pareciera que estuviera serenando, ¿ya? Evaporación. Evaporación es simplemente ese cambio de fase líquida, ¿de quién? Fase líquida ¿de quién? A fase gaseosa. No se me duerma. El agua. Del agua, ¿verdad? Es un fenómeno superficial, claro, eso ocurre en el ambiente, ¿sí? En el ambiente. A mayor temperatura va a haber una mayor velocidad de evaporación. ¿Cuál es el punto de evaporación o de ebullición del agua? ¿A cuántos grados? A 100 grados. A 100 grados es
el punto de ebullición que normalmente tiene el agua. Ebullición en Santa Marta y Bogotá. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el punto de ebullición en Santa Marta y Bogotá? La Pues misma, ¿no? El mismo, ¿cierto? ¿Quién los profesores es el mismo? El mismo, ya lo dijimos ahorita. ¿Cómo lo vamos a medir? Con un evaporímetro. ¿Sí? Nos va a servir para medir esa cantidad de agua que se está evaporando en la atmósfera, ¿sí? En un momento y en un tiempo determinado. En un tiempo y en un lugar determinado. Ustedes dirán, uy, no, pero qué hueso, la profe nos está mostrando un montón de cosas ahí que nosotros nunca lo vamos a ver. Pues ya llegamos a una parte interesante y es la del ruido, ¿sí? ¿Qué pasa con el ruido? ¿Qué pasa con el ruido? ¿El ruido qué es? ¿Qué es el ruido? ¿El ruido qué es? El ruido es un como una sonido. onda Ahí lo sonora, dice. sí. Ah, presiones sonoras, sí, ¿qué más? Sí. Pero eso no, cuando hablamos de ruido no estamos hablando, que hablamos de sonido, no hablamos de algo que sea armónico, sino que simplemente algo que pasa ahí, ¿sí? ¿Con qué lo podemos, cómo podemos determinar que hay un ruido? Hombre, simple y llanamente nuestro oído, ¿qué hace? Transforma todo eso que está ahí en el ambiente, esas presiones sonoras, y las llama sensaciones auditivas. Sensaciones auditivas es lo que su oído puede percibir, ¿sí? Generalmente el ruido es desagradable. Entonces usted pasa una moto ahí pitando, ve, o un carro, ve. Eso es desagradable. A eso le llamamos ruido, ¿sí? A eso le llamamos ruido. Pero es eso, sensaciones auditivas. Van a depender de algo y es la intensidad, la frecuencia y lo que dure, ¿sí? La frecuencia quiere decir que cada cuánto se repite y la duración. Las sensaciones auditivas son consideradas ruido. Eso no es ni un sonido, ni música, nada de eso. Un sonido que genera incomodidad, malestar, un impacto de manera psicológica y fisiológica. ¿Qué quiere decir que genere un impacto fisiológico? Hombre, le puede dañar sus funciones. Por eso es que nosotros hacemos mediciones de ruido en los lugares de trabajo. Imagínense una máquina generándole un sonido, un ruido todo el día. Si dijimos que eran sensaciones auditivas, ¿quién se va a ver afectado allí? El oído. Entonces, si a nosotros nos afecta el oído, ¿por qué nos va a afectar la parte fisiológica? ¿Qué es la parte fisiológica? La parte fisiológica de nuestro cuerpo son aquellos procesos fisiológicos, son aquellos que hacemos normalmente, ¿verdad? Por lo menos ir al baño es un proceso fisiológico. Tomar agua y que esa agua me haga bien, eso es un proceso fisiológico. Comer es un proceso fisiológico. Pues entonces estamos hablando de que si nosotros diariamente y constantemente estamos utilizando nuestros oídos, pues va a afectar esa función fisiológica. Quiere decir que el oído se va a ver afectado y no va a funcionar de la misma forma. ¿Ya? Impacto psicológico. Hay gente que, mejor dicho, se pone de 1000 colores, ¿sí? Cuando hay ruido intenso. ¿Qué utilizamos? El sonómetro. El sonómetro es para ¿qué? Medir intensidad. Entonces ya aquí estamos hablando de relacionado con la amplitud y la energía de la onda. ¿Cómo se mide? Se mide en decibeles, ¿sí? En decibeles. Así medimos la intensidad de ese sonido, ¿sí? Hay una variación de la presión sonora y se produce de un punto determinado al propagar la onda auditiva. Se dice que 120 decibeles es el mínimo del umbral del dolor, pero normalmente nosotros los seres humanos, para tener unas buenas condiciones con unos buenos decibeles, ¿sí? Podemos estar hablando de menor a 120.
¿sí? Es mejor que sea menor a 120. Entonces hablamos que de 120 a 140 hay un umbral del dolor, por ejemplo, el despegue de aviones, neumáticos, martillos, neumáticos, ¿sí? Y ya es intolerable. Hablamos de 80 a 110 maquinaria industrial. ¿Cuáles? Como esas que rompen las calles, obras públicas, sirenas. Se ve que la ambulancia va, esa va entre 80 y 110 decibeles. Entre 60 y 80 ya podemos hablar del tráfico intenso, televisión con volumen elevado, cuando hay mucha gente en un sitio, gritos, y se habla de que es ruidoso. Entre 30 y 50, conversación normal en un área residencial durante la noche, que es poco ruidoso. Y entre 0 y 20, ya hablamos que son esos sonidos de fondo, son silenciosos, ¿verdad? Y que no nos están afectando. Iluminación. Entonces ya hablamos de lumen o de luz, es la cantidad total de la luz. Entonces, fíjense que nosotros, dentro de nuestro puesto de trabajo, vigilando esa seguridad y salud en el trabajo, mire que debemos medir calidad de aire y podemos medir calidad de aire usando este tipo de instrumentos que mencionamos ahorita, ¿sí? Revisamos el clima, cómo nos va a afectar y cómo no a nuestros trabajadores. También verificamos el ruido. A mí me pasó algo muy curioso y fue que la semana antepasada estuve en Riohacha, yo también hago trabajos allá, y en el lugar donde fui colocaron un aire acondicionado nuevo y el aire sonaba traca, 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 pero era todo el día, o sea, en definitiva, ¿qué nos tocó? Nadie podía concentrarse, por eso es que decía que afectaba la parte psicológica, nadie se podía concentrar con ese ruido, y aparte la cuestión corporal y fisiológica de nosotros, o sea, afectándote los oídos. Total, tocó apagar los aires y trabajar sin aire. Gracias a Dios que ese espacio no era muy caliente, ¿sí? Pero entonces fíjense que no es solamente por nosotros, sino también por todo el entorno que tenemos. Luz, sensación de luminosidad expresada en lumen sobre metros cuadrados. ¿Dónde tenemos luz? ¿Dónde tenemos luz? Pues en todas partes, en todas partes. ¿Qué es lo que hacemos? Mire la diferencia entre el uno y el otro. Lumens está hablando de esa luz, ¿verdad? Pero se está dispersando a una mayor altura. Hablamos de luz cuando ya esa luz cae sobre alguna superficie. Y hablamos de luz también cuando lo colocamos directamente, por ejemplo, cuando tenemos esas lámparas para nosotros utilizar y hacer lecturas. Entonces, ¿qué vendría siendo un lumen? Salida de luz, ¿sí? Por eso es que vemos, o cantidad total de luz. Eso que está generando a nosotros aquí la bombilla, eso quiere decir lumen, ¿sí? O lúmenes, ¿verdad? Empezó a llover en Santa Marta. Y cuando hablamos de luz, hablamos de sensación de luminosidad expresada en lumen por metro cuadrado. Entonces ya aquí hablamos de ese nivel de iluminación. Podríamos hablar de un nivel ya de iluminación. Imagínense toda esa luz afectándole. Mire, mire cómo le está pegando esa luz allí a la persona, ¿sí? De manera directa. Utilizamos un luxómetro. Nos ayuda a prevención de enfermedades y de riesgos profesionales. Lo que mostrábamos ahorita en la imagen, mire esa persona cómo tiene, ¿sí? Esa luz ahí tan cerca y puede afectar su piel o puede afectar su salud. Celda fotovoltaica, medición del brillo de las fuentes, la luz y los fotones. Entonces, el luxómetro, ahí lo vemos, nos ayuda a medir ¿qué? ¿Qué nos ayuda a medir el luxómetro? La luz.
La luz, la luz. O lux. Pero mire que debemos tener en cuenta, aparte de la luminosidad, ¿qué más debemos tener en cuenta? Hay algo muy interesante y es que usted puede utilizar ese luxómetro en donde usted está trabajando, ¿sí? Donde usted está trabajando, ¿para qué? Se escuchó el trueno. Sí. Se escuchó hasta el trueno. Donde nosotros estemos trabajando, nosotros podemos hacer esas mediciones de esa intensidad de luz, ¿sí? De esa intensidad de luz. ¿Qué tanta luz está ingresando? Vea, si la luz es natural, no hay tanto rollo. El problema está en que usemos esas luces artificiales como las bombillas. A veces llegamos a ciertos puestos de trabajo y hay un personal que está tan expuesto a ese tipo de lámparas que resultan con problemas en la piel, con el tema de quemaduras, ¿sí? Con el tema de que les cae mal tanta intensidad de esa luz. Hay personas Profe, que... ¿Sí? Profe, pero esas LED, porque yo he visto donde he trabajado una contratista eléctrica, ella hace mantenimiento. Entonces hay bombillas y lámparas que tienen de 120 lumens. O sea, son lámparas que alumbran demasiado, ya que son para campos abiertos. Ya. Pues esas lámparas LED de igual forma tienen repercusiones en la piel, ¿cierto? Sí, claro. Es que precisamente son radiaciones. Recordemos que esto es luz, ¿sí? Esto es luz también. Y por eso le decía, una diferencia está entre si la luz, digamos, usted tiene una ventana, está en la oficina y tiene una ventana. Hombre, si le permite que entre, así sea un poquito de sol, es preferible a manejar ese tipo de lámparas, porque pueden decir que son LED, que son ahorradoras de energía, que el tema de que sean LED es que reducen esa intensidad. Recuerden las bombillas que habían anteriormente, que eran esas amarillas. Eran las halógenas. ¿Ah? Las halógenas. Las halógenas, ¿sí? Esa luz amarilla, que eso no realizaba ningún tipo de reducción, ¿sí? De reducción, todo lo contrario. Entre más era que servían, ¿sí? Si tenía muy poco voltaje, o sea, el foco era para muy poco voltaje, entonces eso prácticamente no iluminaba nada. Y por eso es que usted compraba los bombillos de 20, de 40, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vatios para que pudieran dar una mejor intensidad de luz. ¿Ya? Profe, una consulta, haciendo un retro. ¿Cuál es la normatividad que reglamenta los decibeles de ruido? Porque tengo entendido que hasta 85 decibeles es como un límite permisible para la exposición a una persona. El cuadro que vimos ahorita, ya de hecho ya en 80 uno está pasado. Dicen que lo ideal es de los 60 a los 70 decibeles. ¿Sí? Porque hace poco hicieron un análisis de puesto de trabajo donde laboro y llegó un especialista, un profesional haciendo una medición de ruido. Ya. Se lo colocó a uno de los trabajadores en su pectoral porque él utilizaba un equipo. Obviamente el equipo generó casi 90 y pico de decibeles. Estaba pasado. En ese momento yo le pregunté a él cuál era el límite permisible para la exposición de un trabajador. Obviamente dependiendo del equipo. Entonces me dijo que era de 85 decibeles. Que de ahí para allá, de igual forma, ahí sí tienen que utilizar los protectores auditivos adecuados para que no a un futuro no se produzca una enfermedad laboral, porque la enfermedad es así, es progresiva y no se ve enseguida. Eso, o sea, lo que pasa es que cuando ya hablamos de 85 es ese, el que veíamos ahorita en el cuadro.
Cuando usted está en una reunión, por ejemplo, y están todos hablando, ¿sí? Están todos hablando, se produce ese tipo de decibelios, hasta 85. Pero no quiere decir, o sea, si usted oye en la televisión con un volumen alto, genera eso, ¿sí? Genera eso. Eso no es de un día para otro. Eso se va generando y se va viendo las consecuencias después. Yo les pongo un ejemplo personal, ¿sí? Mi esposo es músico, mi esposo es licenciado en música y pues obviamente él toca guitarra, toca pianos, hace presentaciones, etc. Y él hubo un tiempo, imagínense, él toca guitarra y pertenece a grupos de música desde los 16 años aproximadamente, 15, 16 años, y mi esposo ya tenía 40, entonces póngale cuántos años lleva en este rollo de la música, ¿ya? Entonces, a lo largo del tiempo, él hace unos añitos se hizo unos exámenes de medición auditiva y tiene disminución, ¿ya? ¿Y qué le dijo el médico? Es a causa de tú estar en tantas presentaciones con ese ruido, porque no vamos a decir que es sonido, o bueno, o digamos con los equipos esos, que son esos parlantes, de tanto escucharlos. Y él a veces, él tiene que escuchar la televisión duro, porque no escucha bien. Casi no puede estar usando, a veces utiliza los audífonos y no los puede usar por mucho tiempo, porque si utiliza audífonos por mucho tiempo le empieza a doler el oído. Entonces, fíjese que a pesar de que la norma diga eso, ¿sí? A pesar de que la norma diga que de hasta 85, no es bueno que usted todo el tiempo esté en 85, ¿sí? No es bueno que usted todo el tiempo esté en 85, ¿ya? Pero si se habla de eso, de zona residencial, puede ser unos 65, eso es lo normal, entre unos 65, 75, ¿sí? Ya cuando uno habla de zonas tranquilas, está hablando de 50, 40 y tantos, ¿ya? Que hay normas vigentes, sí. Hay normas vigentes, está el decreto 548 del 95, pero ese más que todo habla de prohibir ruidos, ¿sí? Habla de ruidos, esto ya es más que todo a nivel residencial, ¿verdad? A nivel residencial. Entonces ya le dicen a usted, hombre, hay que tratar de reducir ese ruido. Pero igual acá en Colombia, como hay reglas para todo y hay cosas para todo, entonces, sí. Son varias normativas con respecto al tema del ruido, son varias. Porque acuérdense que también salió, ¿ustedes se acuerdan cuando salió el código de policía? El código de policía, que salió hace poco. Él hacía prohibiciones al tema de los ruidos, donde usted podía, que el vecino puso un picó, entonces generaba ruido, ¿sí? Generaba ruido. Entonces, esas normatividades también pasaron a ser en el tema de los ruidos. Hay unos que, vuelvo y digo, prohíben el uso de todos esos amplificadores de sonido, estilo picó y todo. ¿Por qué? Porque hay zonas que son residenciales, ¿ya? Bueno, estábamos hablando acerca de la luz, ¿cierto? Acerca de la luz y de sus mediciones. Y aquí vemos que en la resolución 181331 del 2009 nos dice cuáles deberían ser esos niveles de iluminancia que debemos tener en las diferentes partes. La vibración ya no es una presión sonora, sino que ya aquí la vibración ya es un movimiento como tal, ¿sí? Es un movimiento como tal. Hace referencia a esa aceleración, ese desplazamiento y esa velocidad que va a tener esa vibración, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Es un movimiento que oscila, ¿verdad? Entre el objeto y un eje que sea fijo. Hay que tener en cuenta la frecuencia con que se está y la exposición con que se está a esta vibración, ¿sí? Hay que tener cuidado. Imagínense esos que trabajan en construcción, que usan esas máquinas para romper el piso. Están en constante vibración en sus manos, en los brazos, mejor dicho, en todo el cuerpo.
¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias trae de no manejar estos equipos y de no controlar esas vibraciones? Podemos tener daños neurológicos, o sea, a nivel cerebral, nos puede estar retumbando todo el tiempo, ¿sí? A nivel físico también puede ser desgastante, por ejemplo, esas personas, yo sí considero esas personas que rompen el piso porque esta maquinaria genera mucha vibración, ¿sí? Genera mucha vibración. Se tiene un vibrómetro para realizar eso, ¿sí? Para realizar la medición. Material particulado es todo ese que se encuentra en el ambiente, ¿sí? Puede ser sólido, puede ser líquido y está suspendido allí, puede ser de diferentes tamaños, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que se quedan allí circulando. A veces nosotros, haga el ejercicio de sacudir un cojín o de sacudir un mueble y van quedando que usted ve allí que queda y pareciera que la luz, ¿sí? Con la luz le da un color y usted pareciera que viera tierritas flotando, ¿cierto? Que viera cositas flotando, ¿sí? Eso quiere decir que quedan suspendidos en el aire, ¿ya? Muchas veces es la tierra que queda ahí suspendida. Es una mezcla de hollín, compuestos orgánicos, tierra, ¿sí? Por eso habla de sales, metales, elementos biológicos, etc. ¿Qué se utiliza? Se llama highball, ¿sí? Se llama highball y es el equipo que me ayuda a mí para muestrear, ¿sí? Voy a muestrear ese material particular. Muestreo en fuentes fijas, podemos hablar que hacemos de ese material particulado, ¿de dónde? En chimenea, ¿sí? Eso que va quedando allí, ese hollín que va quedando allí. Se llaman hacer estudios isocinéticos cuando utilizamos este tipo de instrumentos. Podemos hacerlo directo en la chimenea y ahí miramos cuáles son los gases o componentes de ese material particular. Tipo rack, lo hacemos con estos equipos. Está la resolución 610 del 2010, que es la que me da niveles máximos permisibles para estos contaminantes. Bueno, para todos, muchísimas gracias por su atención y vamos a ampliar esta información en las actividades que vamos a dejar en la plataforma, ¿sí? En la plataforma. No se preocupen que la clase fue grabada, también se va a colgar la clase. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, háganlos ahora, por favor. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Es la primera vez que asisto a su clase porque, o sea, el código que aparece en mi horario no me abría. Hasta ahora que una compañera me pasó este código súper tarde. O sea, entré súper tarde, me lo pasó, pero entré súper tarde a la clase. Entonces, para ver si me puede habilitar la plataforma, porque tampoco tengo ninguna actividad ni nada. Bueno, yo le comentaba a tus compañeros al inicio, ¿sí? Le comentaba a ellos porque es que tenemos problemas. Hay grupos que se han abierto, no todos los compañeros tenían, no todos han tenido las clases y los horarios disponibles, pero yo creería que esta semana debemos darle solución a eso porque no podemos continuar y que todavía los compañeros nos digan, no, es que hoy no pude entrar a clase, o profe, yo intenté. Uy, Dios mío. Ay, profe, yo me voy a desconectar, ya me dio mucho susto. Sí, no, y eso mire que aquí también fue así.